En el programa anterior yo les dije que el chavismo había derrotado a los dueños de las redes sociales. Fue una derrota histórica, humillante. Pero los dueños de las redes sociales todavía no han tirado la toalla. Ellos mantienen la agresión contra Venezuela desde lo internacional. Es más, arreciaron, se afincaron más en la guerra contra Venezuela. Y están tratando de recargar el conflicto, de mantener el conflicto, de mantener la narrativa. De eso se trata, de mantener a Venezuela en los titulares del mundo, porque ellos necesitan ganar esa narrativa, incluso por razones económicas, porque muchas de esas empresas perdieron valor en el mercado. Yo no voy a decir que por Venezuela, pero de alguna manera, al ellos perder en Venezuela, su cotización como manipuladores de eventos electorales, de que pueden quitar y colocar presidentes, se va de alguna manera van perdiendo valor, porque la gente dice, ajá, lo que tú me ofreces en Venezuela no pudiste. Y la aplicación X de Elon Musk perdió 11 puntos de valor en el mercado, en lo que se conoció como el lunes negro, que más adelante hablaremos de esa jornada en la que ha perdido plata medio mundo. Pero les digo que esa guerra continúa. Incluso yo diría que Disney y Netflix andan en casting para ver qué contenidos producir en una avalancha de contenidos contra Venezuela. Y no les sorprenda que comiencen a anunciar que van a entregar los premios Grammy en Cúcuta para hacer el show que hicieron cuando la batalla de los puentes en el 2019. Se van a traer a todos los artistas para entregarles los Grammys en Cúcuta a ver qué narrativas inventan contra Venezuela. Eso sí, el concierto como a 500 metros del pueblo colombiano. Pero ya en el tema comunicacional, en Venezuela estamos aprendiendo, en medio de la guerra, el tema comunicación en su dimensión humana, tecnológica y económica. Y en este aprendizaje a veces hacemos cosas buenas que no nos damos cuenta de lo que hicimos ni cómo lo hicimos. En términos de béisbol, para que me entiendan los venezolanos, porque aquí en Venezuela es el deporte favorito, es como que en Venezuela la revolución venezolana está detenida en la primera base, esperando que venga alguien a ayudarlo, a remolcarlo para llegar a home y anotar. Entonces la revolución en comunicación cree que dio un hit, está en primera base esperando el remolque, pero lo que no se ha dado cuenta es que sacó la pelota del parque por el center field. Es decir, lo que tenemos que hacer es terminar de cobrar, terminar de profundizar lo que hicimos sin darnos cuenta. Nosotros derrotamos a los dueños de las redes sociales y no tenemos idea de cómo lo hicimos. O eso presumo yo, porque en los análisis que dan los periodistas, que da el presidente, que dan los ministros, pareciera que no están conscientes del triunfo obtenido, de la derrota que se le propinó a los dueños de las redes sociales, y no saben cómo sucedió. Lo digo por las mismas declaraciones del presidente el día de ayer. Entonces, fíjense, para explicar en detalle cómo ha ido sucediendo esto. Pongo de ejemplo México. El presidente de México, López Obrador, fue uno de los primeros que advirtió el peligro de las granjas bots y advirtió que ese tema no podía abandonarse, que ese tema debía profundizarse, investigarse. Incluso creo que llegó a sugerir que debía legislarse porque era muy peligroso de que estas personas, a través de esa tecnología comunicacional, pudiesen estar afectando eventos electorales en todo el mundo, con total impunidad. Y luego era muy evidente que ese ensayo de granjas bots
con el valor agregado de la inteligencia artificial iba a ser utilizado contra Venezuela. Hicimos muchos programas. Hay un programa en el canal de YouTube que es corto, que yo hice, que se llama América Latina asediada por granjas bots. Creo que se llama así, pero está en YouTube. Y allí estuvimos advirtiendo. Y yo en varios programas les dije a ustedes que investigaran lo de las granjas bots. Y les advertí lo peligroso que era la inteligencia artificial. Porque con la inteligencia artificial tú puedes sustituir la voz de una persona. Puedes sustituir la cara de una persona y hacerlo decir lo que nunca dijo y hacerlo hacer lo que nunca hizo. Y la gente traga. Ayer el presidente, en un video que él sostuvo en un recorrido por la ciudad donde tuvo un encuentro con la Guardia Nacional, mostró lo que nosotros advertimos. Nos iban a aplicar lo de la inteligencia artificial. Y entonces con inteligencia artificial fingieron la voz del presidente para decir lo que no dijo. Era muy fácil, porque en el video no se le ve la boca al presidente. Lo que había era que manipular el audio. Ni siquiera había que sincronizarlo con los labios. Entonces, a nosotros nos dieron ese ataque. Nosotros nos defendimos de ese ataque. Hicimos cosas que hicieron imposible. Es decir, generamos anticuerpos, creamos vacuna contra ese ataque de los dueños de las redes sociales. Y sin embargo, hay muchas cosas que hicimos bien y no sabemos que afectaron el plan de las redes sociales. Les pongo un ejemplo. En el 2002, los medios tradicionales, básicamente los canales privados de televisión, lograron mover a mucha gente de la oposición y lograron que cometieran delitos, que hicieran acciones violentas, como por ejemplo el asedio a la embajada de Cuba y romper los carros que estaban allí, matar gente, perseguir funcionarios, meterlos presos sin ningún proceso, sin ninguna potestad. Nosotros vimos a Leopoldo López y a Capriles asediando a la embajada cubana y arrestando gente como si ellos fuesen fiscales, como si ellos fuesen autoridades para estar arrestando gente. Y matando gente también. Y se creyeron por los medios de comunicación tradicionales, básicamente Radio Caracas y Venevisión, se creyeron el cuento de que las personas que estaban disparando en el puente Yaguno habían matado a los manifestantes opositores de una marcha que nunca llegó a Puente Yaguno, cuando realmente se descubrió técnicamente, científicamente, que los que estaban disparando en Puente Yaguno estaban disparando a la policía metropolitana, que estaba matando a los chavistas concentrados en ese sitio. Eso se supo después, pero los medios de comunicación convencieron a la comunidad internacional a tal punto de que le dieron un premio al periodista de Venevisión que montó esa farsa, y el corresponsal de CNN, Otto Neustadt, confesó en un debate en una universidad privada con los estudiantes, y los estudiantes aplaudiendo esa mentira de cómo él sabía que los golpistas estaban anunciando muertos cuando no se había disparado un tiro. La manipulación mediática. El pueblo venezolano, quizás la gente no lo va a poder ver porque esas imágenes desaparecieron. El pueblo venezolano se fue a tocar las puertas de cada canal privado de televisión a exigir que dijeran la verdad y dejaran de transmitir comiquitas cuando el pueblo estaba en la calle rescatando el hilo constitucional y exigiendo que les devolvieran a su presidente electo, Hugo Chávez Frías, en ese entonces. Y entonces usted veía a los periodistas llorando. Yo recuerdo a los periodistas de RCTV llorando, pidiendo perdón, que ellos no habían salido a la calle a informar lo que estaba sucediendo por miedo. Imagínense ustedes el argumento. Y el pueblo les exigió que dijeran la verdad. Algunos canales tuvieron que abrir las puertas, sacar sus cámaras y poner al pueblo a hablar para que el pueblo se dirigiera al pueblo a través de los canales privados. Eso sucedió en el 2002 y fue una derrota al golpe mediático. Pero en el 2019 fue peor,
porque en el 2019 los medios tradicionales locales ya no tenían la credibilidad, ya no tenían la fuerza, entonces se buscaron apoyo internacional. Ya muchos años antes, la CID y todos estos organismos de prensa internacionales habían acordado públicamente dedicarle una campaña contra Venezuela. Habían acordado incluso una página entera en todos los periódicos del mundo contra Venezuela, supuestamente en nombre de la libertad. Y resulta que en la batalla de los puentes todos los medios internacionales se vinieron aquí a mentir con la bendita ayuda humanitaria y argumentando la legalidad de que Guaidó era el presidente. ¿Y qué sucedió después? Los medios internacionales dejaron de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Por qué? ¿Hubo otra elección? No. ¿Hubo una mutación ideológica? No. Se les desgastó la mentira. La narrativa se desgastó. Ya nadie veía esa telenovela. Y entonces tuvieron que admitir que fue un error haber creído en la presidencia de Juan Guaidó. Y tuvieron que reconocer todas las mentiras que dijeron con la bendita ayuda humanitaria, que no era ayuda humanitaria, que era una invasión orquestada por el Grupo de Lima y un pocotón de artistas que se fueron a Cúcuta a prestarse para ese golpe de Estado. Fue tan descarado ese golpe de Estado que los mercenarios norteamericanos demandaron a Guaidó porque no cumplieron el contrato firmado en el que se les tenía que pagar un anticipo por ellos asesinar a funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el mercenario que firmó el contrato con Guaidó y con JJ Rendón, que parece que desapareció del mapa mediático porque le pusieron precio a su cabeza a los mercenarios. Los mercenarios le dijeron que se iban a cobrar porque los estafó. Ese mercenario del que yo les estoy hablando está detenido en Estados Unidos no por el golpe de Estado contra Venezuela, está detenido porque sin pedir permiso se puso a vender armas por el mundo. Y allí tú no te puedes comer la luz roja con el complejo militar industrial. ¿Cómo es eso que tú, un mercenario de pacotilla, se va a poner a vender armas por el mundo? Si eso lo hace Lockheed Martin, eso lo hace las empresas transnacionales de la venta de armas que se ganan su tajada matando palestinos. Eso sucedió en el 2019 y fue una derrota. Y en esta oportunidad se sumaron a los medios locales, a los medios internacionales, la élite de la tecnología comunicacional, los dueños de las redes. Como quien dice, los poderosos en el tema comunicacional. El dueño de Facebook, el dueño de YouTube, de Google, el dueño de X, el dueño de WhatsApp, todo esto. Y empezaron toda una narrativa contra Venezuela. La narrativa era, primero, para convencer al pueblo venezolano de que el mundo era el candidato preferido, de que era impresionante la raza que tenía el mundo. Y resulta que el mundo el 28 de julio pierde las elecciones por 7 puntos de desventaja. En términos de campaña, una arrastrada. Y luego la narrativa antes del 28 de julio, porque no fue a partir del 28 de julio, la narrativa antes del 28 de julio de que iba a haber un fraude. ¿Y cómo tú sabes que va a haber un fraude? De eso tú eres adivino. Pero ellos aseguraron que iba a haber fraude. Pero no solo aseguraron que iba a haber fraude, yo no sé si es por estupidez, pero ellos anunciaron lo que ellos iban a reconocer y cómo lo iban a reconocer. Entonces ellos salen en una rueda de prensa diciendo la estupidez de que ellos solamente iban a reconocer las actas que ellos tenían. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Qué sistema electoral es ese? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se come eso jurídicamente? ¿Cómo conviertes eso en una verdad procesal? A menos que sea un golpe de Estado. Y el presidente lo denunció. Estos vienen es a dar un golpe de Estado. Vienen es a guarimbiar.
vienen a cantar el fraude y están tratando de convencer a la gente que va a haber un fraude. Y convencieron a una minoría de que hubo fraude. Pero la derrota más escandalosa de los dueños de las redes sociales es cuando comienzan a salir ya no los mercenarios, porque salen muy caros los mercenarios, sino que comenzaron a reclutar malandros, a drogar malandros, para que comenzaran a hacer actos violentos, terroristas en las ciudades del país, en los sectores populares chavistas del país, y a invitar a la gente, a excitar a la gente de la oposición a guarimbiar, lo que habían hecho en el 2019. Y ni un solo opositor se atrevió a trancar una calle. Ni un solo opositor de los que votaron el 28 de julio se atrevió a salir a la calle a hacer guarimba. Aquí en la ciudad, en la redoma Chileme, salió toda la oposición como por 3 días y se montaron todos en la redoma. Ninguno se atrevió a trancar la calle, como lo hicieron en el 2019, desobedeciendo a los dueños de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la oposición no hizo guarimba? Desobedeciendo las instrucciones emocionales, narrativas que les daban los dueños de las redes sociales. Fracasaron. Los guarimberos, que yo no los voy a juzgar, muchos de ellos están o deben estar en terapia, pero Venezuela pasó por un proceso constituyente, y cuando el presidente convoca una constituyente, inmediatamente se acaban las guarimbas en este país. Cuando el presidente convoca un diálogo nacional, y ese diálogo nacional entra la mayoría del pueblo venezolano a una Asamblea Nacional Constituyente, convocó al poder constituyente del pueblo, las guarimbas murieron. ¿Qué debemos nosotros aprender de ese evento? ¿Qué debemos aprender desde el criterio comunicacional? Que la narrativa de las redes sociales no puede con la dimensión humana de la comunicación, del debate político de la gente. No tiene el peso comunicacional. Cuando la gente sale a debatir de verdad en un proceso constituyente, esa dimensión comunicacional es mucho más poderosa que todos los algoritmos, que toda la tecnología y todo el dinero de Facebook, de Google, de todo eso. Es decir, Google no puede superar la realidad. Y es la realidad política venezolana lo que llama el presidente nuestra verdad, lo que le dio una arrastrada a los dueños de las redes sociales. Entonces, yo tengo una colega que yo le di clases en la universidad. Yo no soy tan mal profesor, yo no soy docente, yo lo reconozco, soy periodista, pero yo le di clases de radio y le di clases de audiovisual. En todo caso, al que habría que meter preso es al que le dio clases de periodismo. Pero en todo caso, esta colega recién llegada escribe un argumento contundente. Me escribe: el presidente es el mundo y Maduro es el dictador. Y yo le digo que si ella cree, si eso la hace feliz, va a tener que vivir en la burbuja de la computadora. Porque ¿cómo tú llevas esa fantasía a la realidad? Si no, pregúntenle a los venezolanos que necesitaban pasaporte y tenían que pedirlo en las embajadas virtuales de Guaidó en Estados Unidos. A ver quién le iba a dar el pasaporte allí. Es algo que se cae por su propio peso. Entonces, en Venezuela, ese proceso constituyente es un arma contra la narrativa de las redes sociales, porque es un debate político nacional que tiene un poder comunicacional mucho más poderoso que Google. Google no puede superar esa realidad. No lo pudo en ese momento y no lo pudo ahora.
Pero ¿cómo se concreta eso en acciones, en políticas concretas? Por ejemplo, se ha dicho, y yo le he hecho seguimiento al análisis que le hicieron al programa Las Mañaneras del presidente López Obrador. Es el programa político de un presidente más visto en YouTube, más visto en medios tradicionales, 10 millones de audiencia, una cosa asombrosa. Ni siquiera el Canal de las Estrellas, ni Televisa, ni TV Azteca, ninguno de esos canales pudieron con las mañaneras de López Obrador. ¿Por qué? Y cuando uno comienza a analizar, los invito a que analicen las mañaneras de López Obrador, que es un presidente que habla muy lento. Sin embargo, es un presidente que invita a periodistas de todo el mundo, los encara, les da hasta 5 minutos para que descarguen toda su artillería y él debate todo y les va desmontando mentira por mentira. No le aguantan un debate. Jorge Ramos, el periodista de Univisión, que le encanta interrumpir a los entrevistados, les encanta ofenderlos, le encanta, según él, una estrategia de arrinconarlos, quiso hacerlo con López Obrador y no le pudo ganar en el debate político. Ahora, fue un debate humano, cara a cara, una dimensión humana de la comunicación. Vamos a debatir. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Por qué tú lo dices? Incluso el presidente de México le llegó a decir a Jorge Ramos, uno de los tantos casos, porque hay muchos, le llegó a decir, esa es tu verdad, yo no te voy a sacar de allí. Ese debate no es el programa, no es el diseño, es el concepto de la dimensión humana de la comunicación. Vamos a debatir, en el caso de nosotros, el debate constituyente. Aquí lo debatimos todo. La gente tiene que saber en el mundo que para aprobar una ley en este país tiene que debatirlo con la gente. Pues si no, no se aprueba en la Asamblea Nacional. Pero fíjense ustedes cuando el presidente Nicolás Maduro comienza a tener una estrategia de campaña comunicacional acertada y probablemente no se ha valorado en toda su dimensión. Yo les dije a ustedes que la mayoría del electorado en Venezuela eran personas de la tercera edad y la campaña de oposición estaba dirigida a la tercera edad. Porque la tercera edad era la que estaba sufriendo las sanciones económicas. El pensionado era el más vulnerable. Ni siquiera el trabajador asalariado de las empresas básicas. El jubilado, el pensionado, era el que estaba sufriendo más. Así que todo iba en torno a ello. El presidente se dio cuenta, creó una misión de abuelas y abuelos, creó una ley especial de protección a abuelas y abuelos, le puso un impuesto a las empresas privadas para sacar fondos para atender a los abuelos y abuelas. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que convocó a los movimientos de la tercera edad, a los abuelos y abuelas, a debatir con ellos, a escucharlos. Y en ese debate surgieron propuestas. Eso es una política comunicacional. Y eso es un poder, porque es apelar a la dimensión humana de la comunicación para crear leyes, para crear políticas en concreto y ayudar a la gente luego de escucharlas. No todos los debates han tenido el mismo éxito, pero el debate que se dio con la tercera edad, incluso para debatir la ley de protección a los abuelos y abuelas, fue una estrategia comunicacional que mató la estrategia de los dueños de las redes sociales. Porque la tercera edad no tragó cuentos de las redes sociales. Porque la tercera edad tiene memoria. La tercera edad puede comparar lo que fue AD, puede comparar lo que fue Copey, recuerda lo que hizo María Corina Machado en el 2002. Cuando tú le dices a alguien de la tercera edad, ¿tú te acuerdas lo que dijo María Corina Machado en el 2002? ¿Tú te acuerdas cómo se juramentó Carmona? ¿Tú te acuerdas de ese golpe? ¿Tú te acuerdas lo que dijeron los medios de comunicación? Ellos sí se acuerdan. Pero claro,
Estos inverdes de 20 años para abajo no se acuerdan. Ahora, esa política comunicacional fue acertada. Y lo que nosotros debemos entender es que el debate para cualquier decisión con la participación protagónica del pueblo y el espíritu constituyente tiene que ser una estrategia comunicacional. ¿Dónde hemos cometido el error? Les voy a poner 3 ejemplos y aquí de pronto va a sonar a crítica, autocrítica, pero es la verdad, lamento decirlo. ¿Dónde hemos cometido el error comunicacional al no debatir? Con las decisiones del salario mínimo. ¿Usted ha visto el debate del salario mínimo como se dio el debate con la tercera edad? No. ¿Usted ha visto el debate en la Asamblea Nacional del salario mínimo? No. Y probablemente el gobierno tenga razón. Probablemente el gobierno tuvo que tomar medidas drásticas como bonificar, entregar bonos para que la gente pueda resolver, pero no debate el tema salarial. La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional se niega a debatir el tema salarial. Y es un error comunicacional. Entonces los periodistas de la estructura mediática de gobierno no quieren tocar el tema salarial o lo tocan así en pinceladas superficiales. Es un error. Tienes que debatirlo, porque si no lo debates, queda un vacío que lo llenan los dueños de las redes sociales. Y entonces te dicen, ¿te fijaste? Todo lo que se robó el ISAMI, con todo lo que se robó el ISAMI, te hubiesen pagado tu salario, te hubiesen incrementado el salario mínimo. Y la gente se lo traga porque no hay debate, porque no hay explicación. Otro error, este es mucho más delicado, así que preste atención. Aquí se dieron unas reuniones privadas con Estados Unidos y el sector de la oposición. Incluso el representante de Estados Unidos, Juan González, renunció. Y aquí nadie sabía quién era Juan González ni por qué renunció. Nadie sabe lo que se discutió en esa mesa. Mucho tiempo después, Jorge Rodríguez le informa a la opinión pública y muestra los documentos de lo que se discutió en esa reunión. Y el presidente, cuando informa al pueblo venezolano que lleva 2 meses con el fastidio de que Estados Unidos quiere renovar el diálogo, y él dice, está bien, voy a retomar el diálogo, pero que sea público, que todos los venezolanos lo vean. Yo creo que Estados Unidos no aceptó esa condición, porque eso no ha sido público nunca, y no creo que lo sea. Pero cuando se terminan todas esas jornadas, se toma una política nacional con la recolección de desechos sólidos. Y aparece una empresa privada que se llama Fospuca. Y esa empresa privada que se llama Fospuca comienza a tomar decisiones contra algunos comercios que no pagan, no quieren, no pueden pagar lo que estaba cobrando Fospuca. Eso sucedió en todo el país. Y entonces comienza una pelea jurídica de los comerciantes demandando a Fospuca de que les está expropiando los bienes en una lucha arbitraria de una empresa privada que anda quedándose con bienes con las demandas porque no le pagan la recolección de desechos sólidos. Y eso se convirtió en un debate polémico en los municipios que aprobaron la operación de la empresa privada Fospuca. Lo que se dijo en las redes sociales es que esa empresa privada había sido parte de un acuerdo de esas reuniones privadas y que uno de los accionistas de esa empresa privada o uno de los beneficiados de esa empresa privada era Gerardo Blay, el opositor. Eso no lo estoy inventando yo, eso está en el debate en la calle. Y lo otro que se dijo es que esa decisión política de darle los contratos a la empresa Fospuca en todo el país había sido con la aprobación de un sector del gobierno nacional. Es decir, algún chivo poderoso del gobierno había aprobado eso y se lo había impuesto
a varios alcaldes en diferentes municipios en el país. Eso no lo estoy diciendo yo como una afirmación. Eso lo estoy diciendo yo como una narrativa que se dio en las redes sociales, como un debate que está en la calle. No me crea a mí, porque yo no lo estoy asegurando. Lo que estoy diciendo es que esa narrativa, esa historia, la rodaron en las redes sociales. Pero ¿cuánto daño hizo? Aquí hay muchos comerciantes chavistas que perdieron su negocio, que no votaron o votaron en contra, resentidos por la política del Fospuca. Pero, ¿cuál es el problema comunicacional? Que eso no lo debatiste con el pueblo. Fue una decisión sin consulta. Fue una decisión que no se debatió y que tenía un peso político riesgoso. Es un error. Otro error en lo comunicacional es nuestra política minera. Allí no se está debatiendo. No hay minería legal que esté cumpliendo con la normativa del MINER, y el MINER lo sabe. Ahora, el MINER se está prestando para eso. Pregunta uno. El MINER no tiene poder, testosterona, para que se cumpla con la normativa ambiental en esas minerías en los municipios del sur que están destruyendo todo, que están destruyendo Canaima, que están destruyendo nuestras reservas de agua dulce más importantes del mundo. Entonces esa minería se está comiendo la luz roja y lo estamos permitiendo, y no hay debate, no hay información. Y así les puedo dar una lista de hechos que facilitan el ataque de los dueños de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el odio que generan los dueños de las redes sociales no es espontáneo. Ese odio no es creado. Aquí está tu dosis de odio. ¡Pum! Toma, odia. Cree en el mundo. O que te están hipnotizando. El mundo es presidente. El mundo es presidente. El mundo es presidente. Eso no funciona así. Ellos tienen información privada de todos los venezolanos y no pagan un bolívar por ello, porque todos los venezolanos, como todos los ciudadanos o los usuarios de esas redes sociales, les regalen información privada. Los estudiantes que yo tengo de comunicación le confiesan al Facebook lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les frustra, lo que les molesta, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Y toda esa información es una Big Data que vale mucho dinero. Entonces los dueños de las redes sociales saben que a los venezolanos les molesta Fospuca. Ellos saben que los dueños de las redes sociales saben que a los venezolanos les molesta que no le hayan incrementado el salario, pero lo que es peor, que no le hayan explicado por qué. Que no le hayan explicado alternativa, que no le hayan explicado por qué se niegan al debate. Y entonces el gobierno cree que eso no está sucediendo. Y resulta que allí es donde ellos alimentan el odio. Ellos piensan que porque metiste en el gobierno, se piensa que porque metiste a Tarek Aizami y a una larga lista de expresidentes de PDVSA presos por hechos de corrupción, el pueblo quedó satisfecho. Y no, porque los dueños de las redes sociales saben que esa corrupción continúa, no porque el pueblo venezolano es corrupto por naturaleza, no, es porque el modelo administrativo de las empresas no ha cambiado y eso facilita la corrupción. Y en tiempos de sanciones la corrupción crece porque se cotiza más. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Que tú tienes que tener un debate permanente con el pueblo para explicarle las políticas, porque el pueblo quiere participación protagónica, porque el pueblo vota por el chavismo porque cree en el proceso constituyente, cree en la participación protagónica del pueblo. Si tú dejas de consultar al pueblo, si tú dejas de debatir con el pueblo, entonces el pueblo dice: ¿por qué dice en la Constitución participación protagónica si yo no tengo ni voz ni voto? Si nadie me está explicando nada. Y eso tiene que ser una política comunicacional. Entonces, ¿qué sucede? Que
como se está en guerra, algunos temas delicados de los que no se puede dar información porque te van a dar en la madre, tienes que tener una estrategia comunicacional para que la gente comprenda de qué trata y cómo poder superarla. El presidente lo hizo. El presidente dijo, me fui diariamente a 3 ciudades a hablar con la gente, pero no fue a bailar el pasito ridículo de la cava. Porque si él sigue bailando con la cava y creyendo que porque tiras concierto y todo eso, ese gentío va a votar por ti, no. Así como las redes sociales no votan, muchas marchas tampoco votan. Entonces el presidente se dio cuenta, oye, aquí yo tengo que hablarle a la gente y no puedo estar bailando todo el tiempo. Entonces el presidente comenzó a recordar la pandemia, y la pandemia fue una demostración de lo que puede hacer la revolución, de lo que puede hacer el socialismo por el pueblo en la peor pandemia de la humanidad, cuando había una mortandad en todo el mundo, en Estados Unidos, cuando se estaban robando las vacunas, que nadie podía pasar una vacuna en bicicleta porque se la robaban. Aquí en Venezuela no pasó. Y el presidente en su discurso de campaña lo recordó. ¿Quién te trajo la vacuna? ¿No fue la revolución? ¿Y quién te estaba poniendo sanciones para impedir que llegaran las vacunas aquí? ¿No fue María Corina Machado, Leopoldo López, etcétera? ¿Quién fue el que te puso las vacunas aquí gratis? Y cuando estabas en Chile, ¿te ponían la vacuna gratis? ¿O te cobraban en dólares el colocarte la vacuna? Entonces compara. Y ese discurso caló, porque el venezolano no es pendejo. El venezolano sabe cuando hay un gobierno que de alguna manera le protege y cuando hay una oposición que la jode. Ese discurso y esa comunicación personal cara a cara fue lo que de alguna manera acertó el presidente en su campaña. Y yo digo que fue cuando el presidente comenzó a levantar la identidad chavista. Porque ¿qué sucedió? Que el pueblo sabe que esa idea de proceso constituyente y participación protagónica que se le inventó Chávez, o bueno, se le inventó no, porque ya Bolívar venía hablando de eso, pero él es el que le da materialización en lo concreto, en la realidad, porque una cosa es ser político teórico y otra cosa es arriesgarse y llevarlo a la realidad. Marx habló mucho, pero Marx no lideró ni siquiera una huelga. Y Rosa Luxemburgo lo corrigió. Bueno, lo que hizo Chávez fue llevarlo a la realidad concreta. Ajá, ¿cómo se come eso de participación protagónica? Con constituyente. ¿Y cómo constituyente? Bueno, vamos a debatir las leyes y tú haces esto, ¿qué tal? Yo te entrego la vivienda, ¿qué tal? Y eso en la realidad se vive, en lo concreto, se palpa, se toca. Y eso es lo que mantiene la identidad chavista, lo que mantiene vivo el chavismo. Eso es comunicación. Hay gente que piensa que comunicación es el teléfono. Hay gente que piensa que por darle el teléfono a una persona lo convierte en periodista. Y fíjense las contradicciones, porque esto está podrido de contradicciones. Antes de las elecciones, hace varias semanas antes de las elecciones, se le dijo a los chavistas, creen su propio grupo de WhatsApp, métanse en WhatsApp, hagan un grupo de WhatsApp y ataquen por WhatsApp. Todo el mundo a meterse en WhatsApp y en TikTok. ¿Y qué dijo el presidente ayer? Todo el mundo elimine WhatsApp. Y nos pasamos para Telegram. No, WhatsApp es ferretería. El problema no es estar o fuera de WhatsApp. El problema es la lógica del contenido. El problema es la dimensión humana de la comunicación. El problema es debatir con la gente. WhatsApp te puede decir misa, pero si el pueblo está claro, WhatsApp no lo va a manipular. No lo va a manipular Facebook. No lo van a manipular los cantantes de Grammy. ¿O es que ustedes creen que una canción de Maluma
de Sebastián Yatra, de Carlos Vives, va a manipular a alguien. ¿Ustedes creen que eso puede manipular a alguien? Solo a un cretino o a un estúpido ignorante. Ahora, el tema con las redes sociales es que ellos hacen daño donde hay vacío. Y como ellos tienen la información de cuáles son tus expectativas, cuáles son tus dolores, tus sufrimientos, tu depresión, tus gustos, entonces ellos saben dónde poner el dedo en la llaga. Es decir, ellos saben dónde atacar. Entonces, a la juventud, ¿cómo la atacan? Te tuviste que ir del país, ¿viste? Porque ese gobierno no sirve, gobierno corrupto. ¿Viste cómo el Aizami se robó los reales y tú con un salario que no te alcanza para nada? Cuando tú puedes tener tu carro, tu apartamento, tú puedes tener tus cosas porque tú tienes un talento y tuviste que irte a lavar posetas. Eso es culpa de esa dictadura. Y el muchacho se lo cree, porque como el muchacho no está en un debate político, como el muchacho no está formado políticamente, porque el muchacho sigue creyendo en el noticiero de Netflix, en el diario de Disney, y sigue creyendo en todas esas pendejadas, el muchacho traga. Pero ese odio no nació con él. Ese odio no es porque es un ignorante. Ese odio es porque han recogido toda su información privada y lo han sabido manipular. Lo han sabido llevar hacia donde está el resentimiento, la frustración. Emocionalmente lo conocen, saben cómo manipularlo emocionalmente. Y ese es el negocio de las redes sociales. El negocio de las redes sociales no es lo tecnológico no, el negocio de las redes sociales es la información que le damos. Nosotros mismos somos la materia prima de las redes sociales. Le damos información privada. Hoy estoy deprimido y yo pienso que la vida es esto, esto y esto. ¿Y tú por qué le cuentas eso a Facebook? ¿Por qué tú descargas toda esa estupidez en Facebook? ¿Qué comunicación es esa? Y hay quien tiene novias virtuales. Inteligencia artificial no es inteligente un carajo. Inteligencia artificial es recoger todo eso, plagiar todo eso que el mismo humano vierte allí en el software. Pero se usa después para manipular, para la maldad. El problema de los dueños de las redes sociales es que nadie les ha puesto un parado. Ese algoritmo secreto, privado de esas plataformas tienen inmunidad jurídica en el mundo. O sea, no hay legislación que regule eso. Y eso lo advertía López Obrador. ¿Cómo es que nosotros no estamos legislando eso? ¿Cómo es que no estamos debatiendo en la Asamblea Nacional el legislar que el algoritmo de YouTube sea un secreto y entre aquí en todas las casas, en todos los celulares de todos los ciudadanos venezolanos, haciendo daño, utilizando su información privada para luego envenenarlo? Entonces, el tema de las redes sociales, lo que hemos hecho bien, no lo estamos comprendiendo y debemos analizarlo, debatirlo para obtener luego políticas. Entre esas políticas, yo sugiero, por ejemplo, tres criterios o tres áreas que son salud, formación y jurídica. Salud, porque se trata de un problema de salud pública. Nos costó mucho tiempo entender que el problema del cigarrillo no era si tenías derecho o no, era un problema de salud pública. Por sentido común, si tú le metes humo a los pulmones, vas a dañar los pulmones. Así de sencillo. Entonces, es un problema de salud pública. ¿Y cuánto costó legislar con el tema del cigarrillo? Ahora usted va a un aeropuerto, va a un área y dice, zona prohibida de humo, o sea, ahí no se puede fumar. Pero ¿cuánto costó esa legislación? ¿Cuánta gente murió de cáncer porque nosotros no habíamos entendido la amenaza de salud pública? Con el alcohol, nosotros no hemos entendido el alcohol. El feminicidio, el machismo,
pero muchos de esos delitos están relacionados con el alcohol. Muchos de esos asesinatos están ligados con el alcohol. Entonces nosotros no entendemos que el alcohol es un problema de salud pública. Las redes sociales, no la tecnología, el uso sin ninguna legislación de las redes sociales es un problema de salud pública. ¿Por qué el algoritmo tiene que ser secreto? ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que YouTube tenga un algoritmo para los contenidos que sea secreto y entonces ellos se lucran de los contenidos que aquí les regalan la gente que sube contenidos en YouTube? Yo hago este contenido en YouTube. Si este contenido en YouTube comienza a ser viral, ellos se benefician de este contenido. Es decir, yo estoy produciendo gratis para YouTube. Y al producir gratis para YouTube, ellos tienen la potestad de tener un algoritmo privado y borrar de la plataforma el contenido que yo subí. O hacer con el contenido que yo subí lo que les da la gana. ¿Por qué ese algoritmo tiene que ser privado? ¿Y por qué tiene que tener libertad absoluta cuando tienen capacidad de hacer daño? Es un problema de salud pública. Y tiene que tener un criterio jurídico para legislarlo. ¿Por qué nosotros no debatimos eso? ¿Por qué no investigamos eso? Y el tema de formación ni se diga. El muchacho piensa que puede aprender más en YouTube o que no necesita un profesor si él en Google lo puede conseguir todo. Y él lo podrá conseguir todo, pero no lo puede comprender todo. Ahí yo tengo estudiantes que cada vez que me van a contestar porque quieren debatir conmigo y refutarme, todo lo que ellos opinan tienen que googlearlo, porque ellos no pueden pensar. Y allí está el problema. No pueden pensar. Es un problema de salud pública. Te va afectando neurológicamente el cerebro hasta impedirte el pensamiento crítico. Es un problema de salud, es un problema físico, neurológico. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo había advertido McLuhan en el 64. Entonces nosotros tenemos que hacer una profunda investigación, porque si no investigamos, ¿cómo hacemos? Nos gusta hablar sin investigar, nos gusta opinar sin investigar, y tenemos que corroborar esa investigación en el territorio. ¿Manipuló las redes sociales a mucha gente en Venezuela? Claro que sí. La gente no creyó que Guaidó era el presidente. Eso es obvio. Y todavía hay gente que cree en el mundo. No sale en la guarimba, pero el mundo se proclama presidente en una carta que firma él y María Corina Machado. ¿Con qué argumento? Con las actas que les avaló una página en el extranjero. Claro, la vocería del gobierno de Estados Unidos dice, ya va, nosotros todavía no hemos reconocido al mundo como presidente. Es que no necesitas reconocerlo. Si tú lo creaste, eso lo inventaste tú, porque el mundo no se manda solo. ¿Y quién financió a María Corina y el mundo? ¿No fuiste tú? Ahora, tenemos que tener una visión de salud pública de las redes sociales. Tenemos que tener una investigación de lo que está sucediendo en la formación y tenemos que tener una investigación para crear una arquitectura de leyes que les impida a ellos tener inmunidad. Tienen inmunidad, es como si tuviesen licencia para matar. Y lo que están pretendiendo los dueños de las redes sociales no es que reconozcan el mundo, no es que se consume el fraude electoral. Lo que están haciendo los dueños de las redes sociales es una narrativa para normalizar el asesinato, el sicariato del presidente. Porque yo estoy seguro que lo que están buscando los dueños de las redes sociales es que asesinen al presidente Nicolás Maduro y toda esa narrativa sirva para justificar el asesinato de Nicolás Maduro. Aquí ustedes han visto venezolanos subiendo contenido en las redes sociales de que se contrate gente para matar al presidente. Y quieren normalizar eso, legalizar el sicariato. Por Dios, yo no lo estoy inventando.
el contrato que firmó Guaidó y JJ Rendón con los mercenarios norteamericanos era un contrato para matar al presidente. Como si eso se puede legislar. Y el mercenario tiene el tupé de decir que él va a demandar porque a él le tenían que pagar un anticipo por matar al presidente. Él cumplió su parte y no le pagaron. Y yo te digo, pero bueno, ¿de qué estás hablando tú? Eso es como que Pablo Escobar demande porque él firmó un contrato donde iba a entregar droga y iba a volar un avión de Avianca. O sea, están viendo la sinrazón de la narrativa. Y eso sucede cuando en esta anarquía de comunicación conocen las debilidades de pensamiento, de raciocinio, de sentido común de las personas. Y allí es donde atacan. Por eso es que a la tercera edad, no porque sea más viejo, porque hay viejos que le meten al sinsentido también. O sea, la vejez no te hace más sabio por ser más viejo. Hay gente que tiene 30 años de experiencia, pero de una sola experiencia repetida, 30 años. Lo que quiero decir es que en Venezuela tenemos que tomarnos en serio la investigación del efecto en la salud pública de los dueños de las redes sociales, y no como un país individual, sino como América Latina. Porque hay otro problema, que son las izquierdas fragmentadas. Y en este tema tiene que ver la geopolítica internacional. Cómo Venezuela entra en esa geopolítica internacional. Y cómo las izquierdas entran en esa geopolítica internacional y no tenemos una política homogénea. O sea, lo que le hicieron a México no lo hicieron a nosotros. Unidos. Porque los expresidentes de México, los expresidentes de Colombia, los expresidentes de Perú, los expresidentes de Argentina, todos ellos están unidos en la misma narrativa de los dueños de las redes sociales, en el mismo ataque contra Venezuela. Se lo hacen igual a México, se lo hacen igual a Petro. Pero cuando nosotros nos defendemos separados. Entonces viene Lula y dice, yo estoy preocupado porque inhabilitaron a una candidata. ¿Por qué tú vas a estar preocupado? ¿Acaso ese es el problema tuyo? ¿No estábamos preocupados nosotros cuando Bolsonaro te metió preso y violó todos tus derechos? ¿O cuando le dieron el golpe a Dilma? Tú deberías estar preocupado por los movimientos sin tierra. ¿Dónde quedó ese movimiento sin tierra? ¿Por qué ese movimiento sin tierra se murió? Si tú estás en el gobierno. Entonces allí es donde nosotros debemos analizar la geopolítica.